Como el otro día estábamos leyendo la puerta 50 en el capítulo 8. No me acuerdo exactamente en qué página quedamos. Era por acá. Pero... Ahí. ¿Era acá? Sí, ahí. Sí, Bueno. asterisco todo. Bueno, entonces vamos a arrancar a leer acá. No sé si quieren comentar alguna cosa antes de arrancar. Yo no. Luz Dario, Doris. Doris, hace tiempo que no te conectaste. No sé si pudiste seguir los audios en internet. Ay, la verdad estuve bien ocupada, Juan Carlos, porque pues se fue mi hija a vivir a otro país y pues llega mi otro hijo y mucho movimiento aquí en mi hogar. Entonces sí estaba yo algo ocupada Nosotros con ellos. avanzamos con las lecturas, te cuento, estábamos leyendo, no me acuerdo en realidad la última vez que te conectaste dónde estábamos leyendo, pero avanzamos en lo que es el árbol de la vida, estamos leyendo lo de atrás hacia adelante, en la puerta 50, y estamos en el capítulo 8 ahora. O sea, leímos el capítulo 10, el capítulo 9, y ahora vamos al capítulo 8. ¿Cómo estuvo? ¿Leyeron el 9 y el 10? Claro, primero leímos el 10, después el 9, y ahora vamos el 8. Estamos yendo de atrás hacia adelante. Ah, correcto. Dentro de la puerta 50. Pero eso, los audios están todos grabados y están subidos al canal, y los textos que leímos también están ahí, así que podés escucharlos y leerlos de los links sí, que están subidos. O sea, cada muy uno bien, de los gracias, textos Juan nos lleva Carlos. más de una reunión, generalmente pues son largos, tienen comentarios y eso. Ok. Bueno, arranco a leer acá en este párrafo. Estoy tratando un poquitín de subir volumen y no logro. Está como Sí, muy lo bajito escucho muy bajo, Juan Carlos, también yo. Estoy bajo, a ver, para un poquito. Sí. Déjame ver. El audio que tengo. Hola. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha igual? No, sigue como igual. Bajo. ¿Por ahí? ¿Ahí? Por ahí. ¿Ahí sí? ¿Se escucha mejor? Ya. Sí, un poco Muchas mejor. Gracias. Porque yo tengo un micrófono que se supone que es bueno, pero no estoy seguro en el Zoom si lo tenía colocado, o sea, cuál era el audio que tenía de salida. O sea, porque viste que tenías como varias opciones y no sé cuál es cuál en realidad. Bueno, voy a arrancar entonces acá. Voy a compartir y arrancar. Hola Elian, ¿cómo andás? Johan, anda más gente ahí. Hola. Hola. Hola a todos. Hola, compañeros. buenas tardes, Elian. Hola. ¿Marco? Hola, Víctor. ¿Quién ¿Cómo es? andan? ¿Todo bien? ¿Johan? ¿Marco? Aquí manejando, ¿no? Para variar. Para variar un poco, ¿no? Claro. Bueno, arranco a leer acá en la página 12. Dice, ¿y es posible que el cuerpo principal sea para el alma del hombre mismo? Le nefesh Adam atzmo. Y no un cuerpo que fue creado solo para el demonio, como la forma, solamente como un camino, en que se creó un cuerpo solamente para el alma de los gentiles, Goim, solamente, y aquí en los romanos, sus fuerzas, se ha dicho.
Comentarios. Todo, dice todas acá, pero debe decir, todo lo malo y destructivo que existe en este mundo es consecuencia de acciones humanas, de elecciones humanas hacia dioses contrarios a Hashem, realizadas en el pasado y que continuamos realizando actualmente. Pero esta no fue el objetivo real del cuerpo y de la creación en sí. El cuerpo principal era para el alma del hombre mismo, no para quien viva en las clipot, en los demonios, y que se alimenten de allí como ocurre actualmente. Después está una palabra, la palabra gentil o goy, una persona que no trabaja para sí mismo, o sea, que no trabaja para el Creador, sino que lleva ese vínculo hacia dioses diferentes al Creador. Es independiente del pueblo o de la religión que se trate. Siempre estamos hablando de lo espiritual en el sentido de lo que es el pueblo de Israel o el judío, y también esta persona que está en el otro extremo y solo trabaja hacia su ego. O sea que ella no trabaja en forma pura y honesta para ser uno con el Creador y mirarlo cara a cara, porque Él es grande y gobierna. No tiene esa intención como si la tienen los judíos. Después hay una sigla que habla de los romanos, no es exactamente igual la sigla a otra que aparece allí, sino que tiene una vav de diferencia, pero en ambas ocasiones siempre se refiere a los romanos, y es una de las naciones, o sea, una de las fuerzas que se apoderaron del corazón de ese pueblo y que destruyeron el templo, y son siempre todos los personajes, los pueblos y todas las personas que aparecen en la Torá se refieren a fuerzas, se refieren a todas esas diferentes energías que se van manifestando de una forma u otra, y en este caso está hablando de los romanos, en ese poder que cuando se interesaron en eso, terminaron destruyendo ese templo. Varios pueblos conquistaron a los judíos y destruyeron los templos. Ellos representan diferentes aspectos de nuestro ego que atentan contra nuestro trabajo interior. Toda la Torá siempre se trata de fuerzas que pueden acercarnos o alejarnos del Creador. Ninguna de las fuerzas son malas, todas ellas son creadas por el Creador, y somos nosotros quienes, en nuestro libre albedrío, quienes realizamos elecciones equivocadas. Respecto a lo que está escrito en la enseñanza, primero fueron los griegos con la ciencia y la belleza exterior, que conquistaron a Israel, luego los romanos con su ambición y poder. Siempre es una lucha con nosotros mismos respecto a estas fuerzas que invadan nuestro corazón y nos conquisten. Solo el deseo de recibir, nuestro ego es nuestro enemigo, no existe ningún otro. Ni tampoco hay que matar a este ego, como ya hablamos en otras ocasiones, sino que se trata de vivir con él, pero que él no tenga el dominio. Porque las generalidades de la forma en las 4 yesodot se llaman animales, beimiot. Y a partir de él se crean 1000 columnas, filas, y se llaman animales, que en ellos hay 10 sefirot, incluidas desde 10 en 10 en 10 hasta 1000. Comentarios. Desde lo animal se crean columnas o filas. Hay una palabrita ahí que es una tet, una vav y una resh. Esta palabra, mirando las palabras o las letras que forman la palabra, y en particular la última letra que tiene, que es una resh, cuando uno la cambia por una vav, hay una observación ahí que es muy parecida a la palabra bueno, lo único que cambia una letra por otra. Y recordando cuando estudiamos las letras, que incluso cuando estudiamos las letras había una comparación entre la tab, entre la resh y la bet,
Esa bet, finalizando la palabra, y que genera la palabra bueno, y cuando no queda con la bet, sino con una resh, genera la palabra columna o fila, que llega desde lo animal en esa persona. Eso es lo que está mencionado en el párrafo. Bet es la letra que no tiene agarre en la clipot, y por eso era la letra que era adecuada para crear el mundo. Ella daba a todos por igual, daba ayuda, daba hasadim, y no lo hacía con otra intención que no fuera intentar dar en forma pura. Mientras que la letra resh era una de las fuentes que nos llevaba hacia el ego, hacia Sitra Ahra, era en realidad la fuente principal junto con la Kuf, sobre todo cuando se movía hacia el orgullo y intentaba apropiar para sí todo el hasadim o toda la misericordia que tenía Dalet. Bet tiene una barrera impenetrable hacia abajo, mirando la forma, habíamos visto que tenía como un límite que impedía que esa fuerza del creador o esa luz del creador pudiera absorberse en forma equivocada, mientras que la resh era como un barril sin fondo, que era toda la luz que llegaba la absorbía hacia el ego. Entonces, esa barrera que tiene la bet, que no puede ser succionada esa luz por las clipot, sino que acumula y acumula hasadim. Mientras que esta letra entonces es un barril sin fondo, pero de energía de vida, tiene esa energía acumulada allí siempre, una capacidad para dar vida en forma permanente, y no se agota para todo lo que existe. Por otro lado, la resh es al revés, no tiene esa barrera, no tiene límites, y es un flujo de energía hacia abajo ilimitado, algo que consume esa energía de vida, pero hacia las clipot, donde solo hay escasez y va a ansiar esa luz todo el tiempo. En ambas palabras partimos de Tet, o sea, desde Yesod de Binah, de ese cuarto mandamiento, donde uno tiene que tomar cierta decisión. Vamos a Bab, que es Tiferet, a todo el cuerpo, al tercer mandamiento, donde uno lo une con cierto sentimiento. Y bueno, en unas nos dirigimos hacia el creador y en otras nos dirigimos hacia el ego. Dentro de estos 4 sitios, que son los pilares para la construcción del templo, habíamos visto que ese templo se construye en los pilares que son los 4 mandamientos, con una forma de verlo cuando vemos esa construcción del 2x2, debemos elevarnos más y más completando conjuntos de 10 sefirot hasta llegar a lo más elevado. Y a partir de ellos se forman todas las almas, Neyamot, de los animales, y su forma es de hecho la forma del animal, como fue mencionado anteriormente. Él es el rostro, Pani, de un buey solo, que este es el elemento, y Yesodot, fundamento, del fuego Esh izquierdo. Y más allá hay 3 elementos, Yesodot. Y desde la cara del hombre, Adam, el ser humano, continuaremos el alma animal, que en Adam es llamada la buena inclinación, Etzer Hatov, y este es hijo. Comentarios. 4 animales que ya hemos mencionado, que están en las ruedas y habían sido mencionados en la Torá respecto al párrafo que aparecía en Ezequiel, en el carro, en la Merkabá. Uno de ellos era el buey. Uno contra otro han sido puestos por el Creador para poder evolucionar en el trabajo en nosotros mismos para acercarnos a Él. Todas estas etapas que había que transcurrir. Debemos ponernos cara a cara en cada faceta con nuestro ego. Un buey está bajo el parsá, en la carencia, pero es fuerte físicamente. Él se ha elevado justo por debajo del mismo. En la consideración de los 4 animales de Ezequiel, el hombre está por encima del cuerpo, de Son, en Atzilut,
Binah, directamente conectado al creador. El león está en la cabeza de Son, a la derecha en Gesed, el toro o el buey a la izquierda en Geburah, y el águila en Yesod, que es lo más bajo, pero también tiene esa capacidad para elevarse hasta lo más alto, que está en la letra Shin, en la unión de Abba Beim hasta donde puede llegar, pero también está en el Masaj, desde donde hace esa barrera para poder edificar toda la estructura espiritual. Y estos son los 4 pilares de construcción del templo, por verlo de otra manera. Hay muchas formas de ver la enseñanza, siempre son como distintos puntos de vista que llevan siempre al mismo fin, en este caso visto desde estas 4 ruedas del carro, ordenados de esta manera, y que nos dan ciertas características como adicionales para tratar de apropiarnos de esa idea, o que nos vaya llegando la idea para poder construirlos en nuestro propio trabajo individual. El hombre en la elevación de Man dentro del templo, en el proceso de reconstrucción del mismo, deberá mantenerse dentro de los 4 pilares, en la intención de conectar al Creador. El hombre es fuego, que deberá transformar en deseo de recibir para sí mismo, hacia un deseo de dar. Y para ello tiene que estar ubicado dentro de estos 4 sitios, tiene que contemplarlos todo el tiempo. El toro, ya vimos, está en la izquierda. Este fuego surge de la fuerza que tiene el toro, en esa limitación, en esa parte femenina que limita ese deseo de recibir, y también tiene los otros 3 pilares en los cuales uno tiene que estar siempre tomando en cuenta para poder mantenerse dentro de ese lugar. El hijo, que es lo que van a hacer en la función, desde el momento que uno quede unido a ese creador, va a vivir en Atzilut, se va a conectar ahí a través de moverse siempre en función de esa buena inclinación o de esa conexión pura respecto al creador, contemplando siempre estos 4 sitios. Dice: y en la página 258 se ha dicho: porque las pasiones, tendencias, yetzer, son llamadas tu corazón. Y esta nefesh es llamada tu alma. Y también que ambas, las dos, son buenas y malas. Una contra la otra las inclinaciones, buena y mala. Etzer Hatov y Etzer Harra. Comentarios. En este corazón, como ya vimos, se encuentran las inclinaciones y se encuentra la capacidad de unir lo superior con lo inferior, pero siempre en el hombre está el libre albedrío y puede unirse al creador o puede no hacerlo. En ese sitio, en ese corazón, es donde se tiene que construir el tercer templo, cuando uno toma en cuenta estos 4 mandamientos, contempla los 4 lugares, contempla las 4 letras del nombre santo, Havayá, o contempla estas 4 ruedas de este carro que nos eleva hasta lo más elevado. O sea, siempre son analogías o formas de ver la misma información, para luego elevarnos en esa contemplación, en esa conexión permanente hasta Él. La buena y la mala inclinación, ya vimos, cuando uno se conecta al Creador siempre son ayuda, pero también pueden llevarnos hacia lugares equivocados cuando uno toma un camino respecto al ego. Y habían sido estudiadas en detalle ya ambas, cuando en vez de ser ángeles eran demonios, cuando nos movíamos hacia el lado del ego, y esto fue visto en el capítulo anterior, en el capítulo 9. Todo es creado por Él, y todo nos lleva de retorno a Él. Eso es el origen y el objetivo de todo, o sea, volver a retornar a ese objetivo. Y para eso basta el mandamiento base de todo, que es
querer conectarnos con Él en forma pura, en esta conexión, en esa intención correcta. Todo está en nuestro interior, en estos 4 mandamientos que forman los 4 pilares para la formación, acá quedó mal, para la formación del tercer templo. Dice, y aquí hay otro regalo, nos da otra explicación. Dice, 3. Porque no leerás un alma nefesh en la Torá, solo el alma animal, que es llamada nefesh hay, alma de vida, sino desde la ayuda de Dios. Y la otra no es un alma en absoluto encontrada, porque no hay Adam, el alma animal, nefesh ha behamiot, y el alma humana, nefesh ha medaber. Y ambas desde 4 yesodot, fundamentos, elementos sobre ellos, nefesh, ruach y neshama. Desde los mundos de Abiyá, Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá, y parece más real, verdadera. Comentarios. Hay una sigla con la ayuda de Dios, perdón. Y después dice, el alma humana, a nivel perceptible, está compuesta en 3 niveles. El nivel humano en Neshama, cuando el ser humano se convierte ya en esa capacidad de poder reflejar la luz del Creador, tener una intención pura de querer dar. El nivel de Ruach, donde están los ángeles, que están ayudando a Malkut, donde está conociéndose a sí mismo en todos los aspectos de su cuerpo. Y el nivel inferior o físico, donde se encuentra ya en nuestro mundo, en el fondo del mundo de Asia, cuando recién empieza a iniciar en este trabajo espiritual. Bueno, acá termina una partecita, por lo menos hay un nuevo título. Esta parte que la habíamos titulado cuando arrancamos, Animales, Ángeles y Demonios. 4 animales en Javallá, que estaba describiendo un poco esos animales que aparecían en el carro y cómo se estaban esas fuerzas influenciando en este cuarto. No sé si quieren comentar algo antes de seguir, que arranca otra partecita. Bueno, leo. Dice, sueños, profecías, ángeles, demonios. Y aclararemos el asunto del sueño, Holem, y la profecía, predicción, y los ángeles, Malaquín, y los demonios, Shedim. Tú sabes, porque hay 10 Gilgulim, 10 ciclos, desde las ruedas de Asiá, que ellos son materia y forma. Y he aquí 7 Gilgul, 7 ciclos inferiores, más bajos, desde 7 planetas. Es la forma. Y el alma, Nefesh, ellos son sus 7 ángeles, Malaquim, conocidos como Samael hacia Marte, capital saltando, elevándose hacia Saturno, etc. Y hay unos comentarios aquí abajo. Dice, 7 planetas, hay una sigla, están descritos los planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Desde todos estos planetas están las ataduras en el cuerpo, en cada reencarnación, estudiadas, por ejemplo, a través de una carta natal en astrología, donde se compara la posición del cielo en los mismos en el momento que la persona nace. Luego hay un nombre
que estaba escrito ahí arriba, que es una Samech, una Mem, una Aleph y una Lamed, que es la mayor divinidad hacia el mal, o sea, hacia el deseo de recibir para uno mismo. Un comentario respecto a la astrología, en que la mayoría de las veces no es usada con un buen fin, sino que es usada para tomar una predicción hacia el futuro, para evitar trabajarse uno mismo, para conseguir atajos en función de lo material, no como un rol de conocimiento de sí mismo. Es una herramienta generalmente usada para servir a otros dioses y para ese recibir hacia uno mismo en lugar de servir al Creador. Y luego hay una palabra que está traducida literalmente como capital, que es lo que significa literalmente esa palabra, pero tiene una raíz, que es una kuf, una pe y una sadi, que significa saltar o elevar. Y luego tiene la terminación el, es como una elevación hacia el Creador. Y hay bien y mal en ellos. Y aquí está el mal en el que se le llama otros dioses, que son llamados junto con esto, acerca de hay empleados, sirvientes. Y sobre eso también al material, Homer, de las ruedas, ciclos de los Gilgulim, y las estrellas se le llama el ejército del cielo, y hay sirvientes para los demonios. Comentarios. Primero hay una sigla, que es una Aleph, una Ain con una Sadi, que significa acerca de. Y después dice, todo lo que existe es creado solo por el Creador, siempre es el ser humano quien con su Kavaná decide hacia dónde va esa luz. Lo creado en sí no es malo, sino la intención de quien la usa. La Kavaná que está detrás del ser humano que usa esa herramienta o que usa esa luz. Lo hace para acercarse al Creador y formar parte del ejército del cielo, como los ángeles, o lo hace para recibir para uno mismo y entonces convertirse en un demonio. Como está escrito. Y aquí, en la rueda inferior, el punto más bajo, que es de ladrillo, blanca, hay una palabra incluida en otra, hay montículos, colinas, que se sacuden, y hay en él tienen materia y forma, que es llamado contrario, opuesto, la cola del montículo, y estando más abajo, cerca, Karob del elemento fuego, Esh. Escucho, Shema, que estos son fortunas, eventos futuros, profecías de los demonios en los cimientos, fundamentos y esodot. Y esta es la sabiduría Josmá del cuervo, Oreb, etc. Comentarios. Aparece en el texto una palabra que literalmente es ladrillo, pero que esa palabra incluye la palabra labán, que es el color blanco. Y también hacia la construcción, fuerte. O sea, es algo que está hablando de una edificación o de una base. Esta persona, en lugar de trabajarse para sí misma, busca milagros, soluciones mágicas, profecías, fortuna que llegue sin hacer esfuerzo. Ese montículo que se sacude por encima, buscando el fuego transmutador. Desde los cimientos busca la luz que está escondida en lo superior, en base a la sabiduría oculta que quiere para sí mismo, sin realizar este trabajo. Y esto es llamado esa sabiduría del cuerpo. Y hay un esquemita acá que intenta, voy a agrandarlo un poco, intenta resumir eso que estamos viendo.
ese ladrillo, o esa construcción que tiene como base, habla de que cuando se junta la parte espiritual con la forma, es como un montículo que se sacude, algo que se sacude y va hacia la profunda carencia, pero en vez de cuando uno llega a esa carencia, intentar ir hacia el Creador desde allí, en lugar de eso va hacia una salida fácil, hacia una oración exterior, hacia un milagro, hacia una profecía para resolver el problema. Entonces, usa esa fuerza de transmutación para moverse hacia el lado del ego, y eso es llamado con ese nombre de cuerpo. Solo intento hacer un resumen de lo que estaba ahí escrito. Dice, entonces, en 4 fundamentos y esodot hay hacia ellos. También de la misma manera, forma, surá, y alma, nefesh, en ellos, y estas están compuestas desde el bien y del mal. Y desde el bien, Tov, el hijo de Adán ha sido creado en materia, sustancia y forma, que esta es nefesh en 4 yesodot, fundamentos, como fue visto anteriormente. Habíamos visto anteriormente que cuando uno se mueve hacia el lado de la serpiente, o hacia el lado de la parte animal, se mueve hacia el mal, mientras que cuando uno se mueve hacia el Creador, es creado ese hijo de Adán, y está moviéndose hacia el lado del bien. Y desde el lado del mal, Ra, que ellos fueron creados los demonios, Shedim, en el cuerpo, Guf, y su forma es, y su cuerpo es, o tiene 2 fundamentos bases, y es el fuego, Esh, y el aire, Avir. Y residen, están viviendo allí en el secreto de Ruach. Comentarios. Recordemos la palabra demonio, que también significaba genio, es decir, alguien que quiere cumplir o cumple esas fantasías, que quiere alimentarse como un bebé, porque también significaba pecho, esa palabra, está viviendo en una etapa en la cual todavía es un niño y quiere recibir para sí mismo. Todavía está dependiente completamente de ese deseo de recibir, ese deseo que se ata en el cuerpo de esa persona y que está moviéndose respecto a sus sefirot inferiores y sus carencias en ese cuerpo. Acá explica además que estos demonios están compuestos por 2 elementos, por fuego y por aire. En el secreto Sod, que en el interior de ellos habita Ruach, el espíritu de vida, que es superior a Nefesh. En las chispas, dentro de los demonios, se puede llegar a la luz más elevada que Nefesh. Desde la mayor carencia, uno puede, profundizando dentro de esas carencias, llegar hasta lo más alto. En lo profundo de las carencias del cuerpo, cuando desde allí se haya conectado al Creador, se llegará a lo más elevado. Pero nuevamente esto depende únicamente de la intención de quien está allí, a qué Dios ha elegido cuando se encuentra en ese momento. Porque hay en ellos vida en Nefesh, un alma viviente, animal, y hay demonios. No sé si quieren comentar alguna cosa, no sé cómo viene la lectura, si estoy yendo rápido, lento, bien, mal, si quieren aportar, comentar, preguntar. Muy bien. Seguimos leyendo. Bueno, voy a compartir. Bien. Acá igual en la otra página hay una esquemita un poco que resume un poco lo que venimos hablando. Dice, leo de nuevo este párrafo. Porque hay en ellos vida en Nefesh, un alma animal, un alma viviente animal,
Y hay demonios cuya alma es un alma inanimada, Nefesh Domen, y son moradores. Habitan, residen en la tierra, Eretz, en cuevas, túneles, absolución, perdón, en la tierra, afar en ellos. Creo que me moví un poco para adelante. Voy a leer un poco de atrás porque me parece que me salté algo. Estábamos hablando de la palabra demonio, que ya la habíamos visto en el capítulo anterior y también acá, que esa palabra también significa genio, tiene que ver con esa persona que quiere moverse hacia un milagro, hacia fantasías, en vez de trabajarse hacia sí mismo, intenta soluciones mágicas, por decirlo de alguna manera. También significa pecho, y hablaba entonces de un bebé o de una persona que quiere, depende únicamente de ese deseo de recibir y quiere siempre recibir para sí mismo, y no quiere crecer, por decirlo de alguna forma, está atado a ese cuerpo o a esos deseos inferiores. Y decía acá que estos demonios están compuestos de fuego y aire. En el secreto, en el interior de ellos, habita Ruach, y es en ese Ruach, que es ese espíritu de vida, que es dentro de esas carencias, existe la capacidad para elevarse hasta lo más alto. Tiene esas chispas en el cuerpo en las cuales debería profundizar para poder desde allí llegar a lo más elevado. Cuando se conecta al Creador. El tema es que en estos demonios generalmente esta persona se conecta hacia el ego. Pero eso siempre depende de la intención, de a quién elija la persona, a qué Dios elija en ese momento. Dice, porque hay en ellos vida en Nefesh, o sea, un alma viviente, Nefesh Hai, y hay demonios, cuya alma es un alma inanimada, Nefesh Domen, y son moradores, habitan, residen en la tierra, Eretz, en cuevas, en túneles, absolución, perdón, también son otras traducciones para esta palabra, en la tierra, afar en ellos. Comentarios. Estos demonios que están en el alma inanimada, habitan en la tierra, en la parte más material, Eretz, en Malhut, en el fondo de nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. Y desde el fondo de su deseo de recibir, escarban allí, pero tienen como siempre dos opciones. Siempre pueden ir o hacia el Creador o hacia otros dioses. En el caso de haber elegido al Creador, sería para obtener absolución, desde el arrepentimiento, teshuvá. O sea, la palabra teshuvá podemos recordar, guiándonos por las letras, su significado, desde la tav, que es desde abajo del masaj, o sea, el deseo de recibir en sí mismo, vamos hacia la shin, plantamos esa barrera, ese masaj, para desde ahí ir al cuerpo, hacia la bab, para ir a la bet, que nos conecta con la hei, que es ya el Creador mismo, es la hei que está en el nombre santo. Entonces, esas personas escarban en esa tierra, afar, para llegar desde debajo de la superficie, encontrar la luz allí para llegar hasta lo más elevado. Eso es teshuvá, o es ese arrepentimiento con esa capacidad, cuando la persona en esa carencia la aprovecha para ir hacia lo más alto. Pero también está la palabra cuevas, que también significa perdón o absolución. Porque solo desde esta teshuvá es posible llegar a Malhut de Malhut, que está escondida, como ya sabemos, en Rosh, ya en la cabeza, en lo más alto, y desde donde va a llegar la liberación de las klipot. No existe otra manera para eso. Pero está la segunda opción, que es una persona que en lugar de moverse al Creador, se mueve hacia el ego. Entonces, como solo quieren recibir para sí mismos, ellos buscan esa luz en la carencia, pero esa luz para consumirla para su propia persona, para su propio ser. Y esa actitud lo lleva a la autodestrucción. Esa palabra, que puede leerse también como tropas, como ejército, una fuerza, un suceso, o como terror o miedo.
todo está incluido en esa palabra, que son consecuencias que lo llevan cuando uno elige hacia el otro lado, y para eso siempre está la decisión que depende de la persona. Entonces, un poco un resumen de lo que vimos hasta ahora, tanto en la reunión anterior como ahora. Como lo que estábamos viendo siempre, o sea, están los 4 fundamentos que tienen materia y forma. Por un lado está hacia el lado de lo bueno, al lado de Tov, donde estaba Nefesh, o el hijo de Adán, o sea, todas eran referencias cuando uno se mueve hacia el Creador, y eso nos termina generando un alma viva, una conexión a la vida, un ser humano que logra conectarse a esa estructura que lo conecta al árbol de vida. O cuando uno elige hacia un Dios que no es el Creador, sino que elige otros dioses, va hacia ese deseo de recibir y usa esas fuerzas, pero con herramientas con fines equivocados, porque las herramientas en sí no son malas, pero uno toma ya esas predicciones para beneficio propio, se mueve en función de milagros, o de genios, o de demonios, se alimentan como bebés, dice acá, en función de su deseo de recibir para sí mismos, y ahí habíamos visto que tenían 2 características en cuanto a lo espiritual, que estaba en el fuego y en el aire, en el secreto de esa ruaj, que estaba ahí como latente, pero que era mal usado, y que estaban sobre esa tierra, y que habíamos visto también que vivían como en cuevas, o sea, tenían como su alma escondida ahí, tenían la chispa de vida como escondida en esa tierra, pero no llegaban a ver la luz del Creador porque no tenían intención de escarbar en ella, o sea, estaban como viviendo dentro de su propio mundo, como escondidos, y si bien tenían cierta luz que les brindaba vida, no la llegaban como a experimentar, solo se movían en función de ese deseo de recibir, y estas personas entonces terminan como en esa alma que está como muerta, como en vez de estar viviente, está como inanimada, es un ser humano, acá está puesto, que vive como un zombie, como está atado a ese deseo de recibir, está atado a lo material, está esclavo de eso material, y entonces está conectado al conocimiento, a que como que él mismo, por sí mismo, puede llegar a algún lado, solo con eso, y no conectándose al Creador, sino que es como que se ata a ese conocimiento y a eso material, y eso lo termina destruyendo. Es un poco un resumen de lo que habíamos visto. También en el alma en crecimiento, Nefesh Ha Someach, y habitan, residen, moran en días, aguas, que es Seirampin, y ríos y pozos, que esto es Samech, Tiferet, 60, que ellos son llamados Tataim, los más bajos, y son muy, muy malos. Eso es textual lo que dice el párrafo, y leo los comentarios. Y una vez que estas chispas salen de la tierra, ellas se esparcen por todo el cuerpo, como ríos, llevando maldad a toda su estructura. Se ha llegado desde Malhut a Seirampin, donde se conectan con el elemento agua en la planta. Estas semillas comienzan a crecer con la ayuda del elemento agua, que llega directamente desde la luz superior que se ha obtenido para sí mismo, que es quien riega la semilla. Estamos hablando, en el caso de una persona que ha recibido para sí misma, que se dedica a recibir para sí misma, pero que ha avanzado, ya no está en Malhut, sino que está en un nivel más complejo en esa recepción para sí mismo, y está en un crecimiento de esa intención. Entonces riega esa semilla en varias direcciones de su cuerpo. Refiere ya a la luz del día, ya que ha salido de la noche, ya no está ya en esa situación inicial de esa oscuridad de Malhut, donde estaba escondida en un principio esta luz, y ha llegado luz superior que la hace crecer, y está ya a la vista para difundirse por el cuerpo. Y esto ya es muy malo, porque solo esa intención ya la está esparciendo en otros ambientes. Toda la estructura espiritual tiene la misma forma. O sea,
tanto como hacia el creador uno se mueve desde esa parte inicial, en esa primera intención de intentar conocer las carencias para cada vez más acercarse al creador, cuando uno va en una construcción respecto al lado del ego, también tiene una estructura similar. Uno primero está en una primera etapa en la cual está en Malhut, pero luego también puede avanzar en esa dirección contraria. Entonces, solo depende de ese libre albedrío, como siempre, el sentido en lo que se construye, si es para el lado del bien, para el lado de Adán, o para el lado de los demonios, como en este caso. Ellos asocian este deseo de recibir a su corazón. Están asociando ya ese deseo y están como disfrutando de ese deseo de recibir. Por medio de esa tabá, de esa ambición o de ese deseo elevado, que solo como que los guía y los ciega cada vez más, en lugar de hacerlos con la intención de conectarse al Creador. En lugar de llevar paz al mismo, va para que eso equilibre toda la estructura. Esto va a hacer que ese fuego en realidad se convierta en un fuego maligno, en un deseo de recibir que lo va a consumir en ese deseo egoísta, lo va a avivar, porque está llevando un sentimiento hacia esa intención. Eso lo lleva a un descontrol que lo lleva a la autodestrucción. Esta emoción es la característica negativa que destruye al emperador en el cuerpo. Es la tabá, o lujuria, o ese deseo desenfrenado de recibir, asociado a un sentimiento. Y a todo el cuerpo físico como consecuencia. Es el principio de la destrucción de lo que va a ser también el cuerpo físico, inclusive. Estamos hablando acá de lo espiritual, pero tiene una consecuencia también luego sobre lo físico. En este cuerpo Seirampin existe la capacidad de crecer en bondad hacia el Creador, por medio de limitar el deseo de recibir, o sea, de entregarnos al Creador en Gesed, de entregarnos a que todo lo que nos llega es bueno, entonces en función de todo lo que nos llega, siempre intentar conectarnos hacia Él, o hacer lo contrario, de en todo lo que nos llega intentar recibir para nosotros mismos, y cuando lo asociamos ya a un sentir al respecto, eso crece en forma exponencial, crece ya en todas direcciones, y esa maldad va a hacer que nos conviertamos cada vez más, nos terminemos destruyendo, y esos demonios en esa encarnación nos hagan como vivenciar esa realidad por querer vivir en función de ese deseo de recibir. Los primeros son medianos, y hay en ellos una tercera especie que también tiene alma hablante, Nefesh ha-Medaber, y reside en la base, en el fundamento y esodot del fuego. Y estos son los más altos, supremos de todos. Y llegamos entonces al nivel más alto, que es el que tiene que ver con la Nefesh más elevada. Dice, llegamos a lo más alto, a un ser que puede transformar este deseo de recibir, pero no ha variado su intención. Entonces, solo busca cómo transformar su deseo, pero para recibir más y más de una manera insaciable. Y volvamos al asunto de los ángeles, Malaquín, porque ellos también son materia y forma, porque su material es muy puro y se llama el honor, Kabod, creador del ángel, y se llaman personalidades, personajes. Comentarios. Y ahora observemos esta misma estructura, que como vimos tiene los mismos aspectos que pueden ser hacia un lado o hacia el otro, pero ahora en lugar de hacia el ego o al deseo de recibir para uno mismo, para un ser que trabaja hacia el Creador. Y ahora en lugar de la palabra demonio aparece la palabra ángel. La palabra ángel, una observación, es muy parecida a la palabra rey, a la palabra melech. La palabra ángel es una mem, una lamed, una alef y una kaf final,
mientras que el rey o Melech era Mem Lamed Kaf. Ya hemos visto cómo la palabra rey, desde ese Gesed, es quien lo gobierna para que logre estar en el trono y se mantenga allí. Y en este caso es casi la misma palabra, pero tiene una Aleph al medio, entre la Lamed y la Kaf. En el caso del rey, la luz superior, desde Malhut, llegaba por medio de Yud, que se colaba en la letra Kaf, como un punto que quedaba dibujado en el interior. Esto lo vimos cuando estudiamos las letras, como esa Kaf final llegaba hasta Malhut de Binah, y desde ahí bajaba, como que agarraba la Yud, y quedaba con la Yud al medio, en la Kaf con el puntito adentro. Esa Jochma que quedaba gobernando en el trono del rey, que era imperceptible, porque estábamos a nivel de la cabeza, no aparecía como un cli en la palabra, pero estaba como siempre gobernando en la medida que se mantuvieran esos 4 mandamientos, o en ese trono, contemplando su atención allí. La palabra Melech es superior a ángel, es como el creador en sí mismo, pero es una palabra muy parecida. Lo único que tiene la palabra ángel agregado respecto a Melech, que es más cercana al creador, es una letra Aleph en la conexión. O sea, en lugar de una Yud, que es una conexión como más directa, que es lo que agarraba el Melech, por decirlo de alguna forma, cuando se unía para gobernar, en la palabra ángel lo que hay en esa unión hacia lo superior es una Aleph. Y la Aleph es como la representante de la Yud en el cuerpo. Es la letra más elevada de todas, es Keter en Yeshut, y es lo que hace ese nexo. Es como un representante del creador ya a un nivel un poco más corporal o más material, también divino, es como el representante de Melech. Es casi lo mismo, pero es con una Aleph allí en medio. Es un poco la interpretación, mirando las letras, lo que transmite un poco esa palabra. La Aleph, ya sabemos que es la más elevada de todas las letras, que es Keter y Yud, pero es inferior a Yud, que es lo que traía en Melech la luz de Josma para que el rey gobernara en su trono. En ese cli formado en Melech ya tiene cierta consistencia en lo que es el ángel. Ya ha descendido, ya se ha densificado, ya no pertenece al nombre santo de 4 letras como sí ocurría con la Yud. Luego la palabra personalidad es personaje que va desarrollando esa persona para manifestar una cosa u otra. Pero su forma se llama ángel, y esta es la derecha, el alma que puede ver a través del espejo, desde la apariencia, con visión. El ángel está vestido con su prenda, como fue mencionado anteriormente. O sea, ya no es algo directamente el rey, sino tiene que cierta prenda alrededor. Es una capa más baja de eso mismo. Esta persona se viste a sí misma con la intención de transformar su deseo de dar en deseo de recibir, logra ver a través de las apariencias, tiene una visión real, verdadera, porque su intención pura es de conectarse a él. O sea, quiere transformar, no sé si quedó bien escrito acá, pero quiere transformar ese deseo de recibir en deseo de dar, creo que quedó al revés. Ese ángel tiene esa visión verdadera y pura de conexión con él. Y es un secreto y miedo. Y aquí hay 3 personas. Y no se crea solo. Él obtuvo en la visión de su alma, Nefesh, desde la comprensión. Vio su alma iluminada. Esta alma, Nefesh, del ángel mismo. Y también que ven a Eliahu, a Elías, y otras almas de los justos, como nuestro santo rabino en cada noche del Shabbat, del sábado. Y así sucesivamente de ahí en adelante, pero vistiendo su túnica de otros rabinos. Comentarios.
en el secreto del miedo, el secreto del miedo al Creador, que es el miedo santo que hay que tener de no perder nunca conexión con Él, estar siempre vigilante de toda la enseñanza para intentar siempre estar en conexión y tener temor a perder esa conexión. Entonces, ese miedo al Creador nos va a llevar a ver la verdadera realidad, la cual siempre es posible cuando la conexión existe. Eso nos lleva a ver 3 niveles de alma. Desde su alma Nefesh, que es la primera, que es iluminada ya cuando uno ve esa conexión a la distancia, en Malhut, cuando empieza a contemplar la carencia en un primer nivel, el nivel más bajo del alma que se empieza a distinguir en Asiá. Luego un segundo nivel en Seirampin, en Ruach, cuando esa conexión ya se expande en todo nuestro cuerpo. Allí residen los ángeles. Y luego el nivel superior de Neyamá, donde Eliyahu pudo transformarse a sí mismo a través del fuego, pudo resucitar en ese proceso de enfrentarse al demonio, al ego, que fue llamado en la enseñanza Baal. Bueno, y aquí termina un poco estos párrafos que hablaban un poco de esos ángeles y demonios, también de las profecías, de esos sueños, de esas formas alternativas que uno tiene a veces cuando se conecta a un Dios equivocado para conectarse hacia el ego. Ya empieza otra parte que habla de la respiración y la alimentación del cuerpo físico, pero no sé si quieren comentar algo antes de cambiar de tema. Comentar o preguntar o frenar, no sé. ¿Está todo claro? O está todo claro o no se entiende nada. No, para mí sí, Carlitos, se entiende bien, ¿eh? Ok. Se entiende bien. Está muy claro. Bueno. Yo soy el único que habla, así que estás representando a todos. Mira, estoy tan concentrado, estoy acá en el automóvil esperando, así que estoy escuchando muy bien. Tranquilo. Necesito escuchar todo. Bueno, paso a leer, ya estamos cerca del final, igual faltan unas páginas, así que vamos a avanzar y después a lo último hablamos. Dice, proceso de la respiración. Alimentación del cuerpo físico. Bueno, sigue hablando del mismo tema, pero ya va a hablar de un proceso en particular, que es el proceso de la respiración. Dice, textual el párrafo del Ari, del árbol de la vida. Y conoce que hay 10 escalones en los ángeles y los demonios, a través de que no hay criatura y asunto que sea creada en forma completa. No son todos los ángeles encarnados en las vestiduras, sino las personalidades que ellos son la 10ª porción, que es llamada alma Nefesh, que es conocida en el asunto del sueño. Jole. Comentarios. Todo lo que existe se compone de 10 sefirot, personalidades, formas que se expresa este ser en este mundo, y esa 10ª porción, o sea, la última de esas 10 sefirot, que corresponde a la sefirá Malhut. No hay muchos comentarios aquí. Dice, porque aquí está el alma Nefesh del hombre, Ha'adam, en el lado de 4 yesodot, fundamentos. Y no es llamada Nefesh, sino espíritu de vida, Neyamot,
Ruach Haim. Que esto es dar vida al cuerpo físico, y desde él en la respiración, resucitando, que sale a través, por el camino Derek, de la nariz. Comentarios. La palabra respirar, que también significa resucitar. A través de la respiración, estamos haciendo una analogía o una comparación entre lo físico y lo espiritual. A través de la respiración física se otorga vida al cuerpo físico, lo cual es estudiado en otras disciplinas, por ejemplo las disciplinas orientales, en la cual se usa esta respiración para equilibrar todo lo que es lo físico. A través de ella llega la vida y se resucita esta vida en las células a nivel físico, en esa armonía que se logra cuando se acompasa esa respiración y se la lleva en forma armónica al cuerpo. En esta 10ª sefirá, que es de donde se comienza ese trabajo, ese nefesh, se logra equilibrar allí, Malhut, en el mundo de Asiá. Cuando uno ve la nariz, Af, desde lo físico. Ahora, la nariz desde lo espiritual, ya sabemos que es Seirampin. La nariz es Seirampin, la boca Malhut, es P, Binah son las orejas, y Josma, los ojos, y la frente, que es Keter, o la corona, ya Galgal. Esa nariz, Seirampin, que llega a ayudar a Malhut desde lo divino. O sea, desde ese lugar es donde llega la asistencia divina, que llega en lo físico desde esa respiración para equilibrar al cuerpo, tal cual se ve en todas las meditaciones físicas que equilibran respecto a lo físico en las disciplinas orientales. Lo vemos acá como desde la Kabbalah, desde esa nariz espiritual, o Seirampin, desde ese dar que llega desde Ruach, es la ayuda que llega desde Binah y que pasa a través de Seirampin para lograr dar a Malhut, que es donde se realiza el trabajo para lograr elevar desde ese deseo de recibir. Entonces, esa ayuda llega siempre a través de la nariz espiritual, de la nariz física, es donde llega esa asistencia desde lo superior. Porque fue dicho acerca de ella, de la nariz, y la expulsión de aire a través de la nariz, el alma de vida, Neshamot Haim. Y dijo el Midrash, se dice en el Midrash, este es el carácter del lenguaje, la shon, la lengua, de la nariz, y sobre ella el alma verdadera, Nefesh Ha-Emeti, de las formas del hacer, de Asiá. Comentarios. El lenguaje de la nariz es la respiración. Esa respiración, que como vimos, debería armonizarse, debería estar en conexión con el Creador. Por medio de esa armonía y por medio de esa conexión llega la vida al cuerpo físico. Traduciendo ambas palabras, las palabras que están aquí, la palabra nariz y la palabra lenguaje o lengua. Se puede expresar esas dos palabras como el lenguaje de la nariz, pero por separado vemos que tenemos la palabra lengua, que es esa conexión en el segundo mandamiento. La lengua es la articulación de las palabras que es la base, o sea, la articulación de las letras, para formar las palabras en ese segundo mandamiento, esa conexión para poder transportar esa información, por decirlo así. La Shon es esa lengua, y a nivel físico, además, en medicina china, se sabe que cuando uno une por medio de esa lengua el canal que está al frente con el canal que está en la espalda, son Tumai y Remai,
ambos canales se unen por medio de esa lengua, cuando se une desde abajo hacia el paladar, hacia arriba, se forma un ciclo que hace que toda la vida transcurra, tanto por la parte del frente como por la parte de atrás. Entonces, es un comentario aparte que tiene que ver con lo mismo cuando se hace eso a nivel físico y en medicina china. Cuando uno une el paladar por medio de la lengua en los canales de Tumai y Renmai, es decir, cuando la lengua se une al paladar superior, se une esa boca, P, con la nariz, Sairampin en Yesod, porque se une lo que es la boca por medio de la lengua, o ese segundo mandamiento, a la nariz. Y se completa entonces ese ciclo de vida porque se hace fluir esa energía que está en Tumai por Renmai y la hace circular en ambos canales en forma continua. A través de esa respiración, entonces, como se están poniendo los ejemplos de lo que es la medicina china o de las técnicas orientales al respecto en la respiración, llega a esa vida, o en lo que es la Kabbalah, a través de esa asistencia de Sairampin, que da a Malhut. Llega la vida y llega el alma verdadera. La realidad puede ser entonces percibida tal cual es, con Emet. Es la forma que vemos ahí en el párrafo que se traduce. Llega Emet, llega una visión de la verdad tal cual es de ese mundo de Asia. Ya esa persona, por la asistencia de esa respiración o de esa asistencia que llega de Sairampi, de esa nariz, llega a verdad o llega a una visión más clara respecto a esa realidad que está viviendo en Asia. Y eso es lo que él dijo. Entonces, haz que el hombre, Adán, sea un alma viviente, Nefesh Hay, y sea trasladado en un espíritu lleno, sea llenado con Ruach. Y esto es lo que él dijo, hay una sigla, y por medio de esa respiración llega Ruach al cuerpo físico, desde Seirampin a Malhut. Y esto es lo que se dijo en una gran congregación. El rabino Yodán dijo: el cuerpo le dice al alma, Neyamá, y esta alma, Nefesh, de los elementos Yesodot, y el alma Neyamá dice hacia el alma Nefesh, que esta es las formas del hacer, hacia, y el alma del ángel, que esta es Ruach, el espíritu, desde la formación Yetzirá del mundo de los ángeles. Comentarios. Por medio de los elementos y esodot del cuerpo, se comunica con nosotros desde el alma. Entonces, el alma llega desde Seirampin por medio de Ruach. Seirampin, ya sabemos, conecta con Binah, con la madre, donde está Neyamá. Esa Neyamá pasa a Seirampin, que es Ruach, y por medio de ese Ruach que lleva esa vida en ese interior, llega hasta el mundo de Asia, donde está Malhut y Nefesh, o sea, el nivel más bajo de vida conectado ya al cuerpo físico y a los elementos en el mismo. En Seirampin es donde se corresponde lo que también está la parte animal de ese ser humano, cuando uno, o sea, tiene que convivir con esa parte animal, y que ya vimos que también podía ser mal usada, porque podía uno vincularse a un Dios que no era correcto, y se convertía en algo negativo también. Pero están esas carencias en ese Seirampin. Es un lugar que existe esa capacidad para transmitir esa vida, pero también hay carencias en ese sitio. Cuando uno se conecta al Creador, están conectados a esa energía o a esa fuerza de los ángeles, que están al servicio continuo del Creador para ayudar a Malhut. Y este ángel hacia la bendecida santidad, Hakadosh Baruch, es quien está sentado en el trono de gloria. Y esta es creada a través al Idi de Neyamá,
tallado desde allí, y este es el asunto del sueño. Comentamos. Bueno, el trono de gloria, ya lo vimos en lo que era la letra Kaf, es el lugar donde se sienta ese rey cuando gobierna todo Seyranpin y Malkut, o sea, gobierna desde la cabeza de Seyranpin. Y ya vimos que la palabra ángel es muy parecida a la palabra rey, a la palabra Melech, solo difería en la Aleph, es esa misma palabra pero hacia el cuerpo, o sea, este ángel que lleva Ruach se ubica allí para asistirlo y servirlo. Es como un asistente del rey, por decirlo de alguna manera. El trono de gloria estaba establecido en esos 4 mandamientos, cuando uno contempla esos 4 lugares, para poder conectarse al Creador todo el tiempo, vigilante de esos 4 sitios, los cuales se conectan con un divino hasta la Yud en el nombre santo y atravesan Yeshut por medio de Aleph en la cabeza de Atzilut, tal cual lo vimos cuando estudiamos la letra Aleph. El Creador, a nuestro nivel de percepción, siempre va a ser Binah, porque es lo único que nosotros podemos llegar a identificar del Creador. O sea, todo hacia arriba es totalmente fuera de nuestra comprensión. Accedemos siempre a Binah por medio de Gesed, siempre poniéndonos en manos de su misericordia, contemplando al Creador en que todo lo que llega es bueno y es algo, una oportunidad para conectarnos a Él. Binah, que es Yeshut, allí está Neshama, que llega a través de Aleph, de Yud, hasta Kaf. A través de esas letras llegan hasta la Kaf, para que sean un Ruach que esté gobernando en ese trono. Y luego, por medio de Mem, que es la letra que comunica a ese rey con el cuerpo, se transmite ese Hasadim hacia todo el cuerpo. O sea, desde este Rosh de Seyranpin hacia todos son, y así brinda esa vida a todo el cuerpo. Todo proviene, es tallado desde allí, desde Binah, y es recordado en lo que son las vocales, en el asunto de la vocal Holem, es decir, el punto que está por encima de las letras. Cuando estudiamos las vocales, en realidad no las vimos con todos los que están en este grupo ahora, pero en lo que es la introducción al Zohar, habíamos visto un poco el tema de los ángeles, a ver si comparto acá. Voy a compartir la pantalla. No, estaban aquí en el otro. Es Puerta 50, capítulo 9. Estaba poniendo el capítulo 9 porque me parece que ahí había un esquemita al respecto, pero no, capaz que era acá. Acá hemos visto un pequeño esquema, o sea, respecto a esas fuerzas que están ahí trabajando, y habíamos visto que esos ángeles o demonios, según el Dios que elijamos, son las que están gobernando en Seyranpin. También habíamos visto que habían 2 inclinaciones acá, unas inclinaciones ya más cuando uno está más conectado al Creador, cuando está por encima del Parsá, y otras que están con más carencias y que son más severas. Pero son esas 6 sefirot que están en Seyranpin y que son servidoras al Creador, ¿no? Okay. Acá habíamos visto un poco la diferencia que habían entre una y otra de ese Ruach, que podía tomarse cuando uno hacía man desde allí, entonces eran como
como ángeles, o eso que se les llama con esa manera, o podían transformarse en demonios cuando uno esa misma fuerza la tomaba hacia el ego. Juan Carlos, ¿dónde estamos? Estoy mostrando solo unos esquemas. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí. No, estoy mostrando los esquemas de este mismo capítulo, pero un poco antes para contestarle un poco a Doyle lo que preguntó. Ah, bien. Estamos al final, en realidad, de este capítulo. Estaba solo repasando eso. Podríamos decir que tiene también dos aspectos. O sea, todo en Kabbalah y en todas las cosas que existen, siempre hay dos aspectos. Porque uno siempre tiene libre albedrío y uno puede elegir qué Dios elige. O sea, uno está tratando de ver la enseñanza para poder conectarse al Creador y verlo desde ese punto de vista, pero también está explicando a su vez qué pasa cuando uno elige lo contrario. Entonces, en todo, siempre uno puede mirarlo, qué pasa cuando uno se mueve hacia el ego, o qué pasa cuando uno se mueve hacia el Creador. En este caso, respecto a los ángeles, es como esa fuerza que está en Seirampin, desde el punto de vista cuando se conecta al Creador. Entonces son servidores respecto al Creador, y hay, cuando están respecto a la mala inclinación, desde el Parsá hacia abajo, o sea, desde Tiferet hacia abajo, que son cualidades más severas, o cuando están en las 13 sefirot de arriba, cualidades más cercanas al Creador, o más desde el lado de la misericordia, por decirlo así. Pero siempre son servidoras respecto a él, y siempre tenemos que tomarlas de esa manera. Ahora, cuando uno esas mismas fuerzas las toma desde el lado de querer recibir, también funcionan y también agrandan ese deseo de recibir y nos vuelan cada vez más hacia el lado del mal. Es un poco lo que estuvimos hablando hace un rato. O sea, los ángeles y los demonios en realidad son lo mismo. Lo que cambia que sean unos u otros es esa intención de la persona. Y están asociadas a las sefirot del cuerpo, o sea, a Hagat y a Neji, según la inclinación o según la cercanía al Creador. Pero están vinculados a esas fuerzas de enseñanza. Es un poco eso. Okay. Gracias, Juan Carlos. No. Bueno, andábamos como por acá cuando se cortó. Estábamos hablando un poco de la Holem. La Holem, que se traduce como sueño también, pero tiene que ver con las vocales. Las vocales como no vimos en realidad con todos, o capaz que con ninguno, no sé si en este grupo la vimos con alguien, en una de las introducciones al Zohar, en la página 89, están explicadas, tal cual como están explicadas las letras, en lo que sí ya vimos con todos, también están explicadas las vocales, o sea, todas esas puntuaciones que aparecen arriba, al medio, abajo, adentro de las letras. O sea, vocales adentro no hay, pero sí hay puntuaciones que están adentro. Todas esas formas de escritura tienen que ver con fuerzas, tienen que ver con, están transmitiendo información. En particular, las letras son los kelim, son los lugares donde la luz se ubica. Y las puntuaciones tienen que ver con diferentes luces, o con diferentes formas de llegadas del Creador. En particular, la Holem, que es el puntito arriba, o la vocal O, ese puntito que está por arriba de las letras, tiene que ver con esa asistencia que llega desde lo superior, desde Binah, desde la madre, cuando empieza a dar desde arriba hacia esa cli, hacia ese son, hacia ese cuerpo, hacia esa letra en sí. Es un poco esa, o sea, no está explicado en detalle, sino solo comentado, pero sí está, si uno va a lo que es la página 89, de lo que es la introducción al Zohar, está explicado en detalle no solo la Holem, sino el resto de las vocales, ¿no? Analizado a nivel físico, ese proceso del sueño y desprendimiento de Neyamá, también ya lo vimos, respecto a qué implicaba que esa fuerza o esa forma del alma que ya está vinculada a Binah, a Neyamá, se desprendía del cuerpo. Eso lo vimos en el capítulo 10 de la puerta 50. O sea, ambos aspectos, como sueño o como vocal, ya fueron estudiados y están profundizados en otros lugares, y simplemente están referenciados acá si uno quiere avanzar en lo que está comentado acá. Porque el párrafo de
Bellary menciona que ahí está tallado el asunto del sueño, o en realidad lo que dice es Holem, y Holem tiene las dos acepciones, puede verse como la vocal o puede verse como el sueño. Y ambas visiones, por decirlo de alguna forma, están profundizadas en esos lugares. Es un poco la referencia para si uno quiere profundizar. En realidad en toda la enseñanza está, o sea, uno puede profundizar tanto como quiera, y si uno se desvía mucho también se va mucho de tema. Entonces, en realidad no. En este caso solo está la referencia y no hay mucho más. Y bueno, aparte acá termina un poco el párrafo, o el texto, y solo está textual la página de texto original, o sea, las páginas 596 y 597, que son las originales del texto, que se las pongo al final para que quede como referencia del texto, o también para, si me equivoqué cuando copié y pegué algo, por las dudas, para que quede para que todos puedan hacer su propio trabajo, si quieren, respecto al texto original. Bueno, no sé si quieren comentar alguna cosa. En realidad acá termina este PDF y sigue el capítulo 7. Nos quedan 5 minutos a arrancar, a por lo menos saber de qué se trata el capítulo 7, y después charlamos lo que queda charlar. Juan Carlos, ¿sabés que en el drive este que nos va, en la página esta, el 7 va, da un error? Dice el archivo que solicitaste no existe. Sí. En la Kabbalah luriana. Ajá, a ver. ¿Eso es en dónde? Es En la página. ¿En la página web? Sí. Ah, no quedó arriba, para. Bueno, eso lo tengo que corregir. Se los mando por correo ahora, o después corrijo el link en la página. Claro. Voy a abrirlo acá, solo para mostrar de qué se trata. No, Acá. Ya termina. Bueno. Puerta 50, capítulo 7, como título tiene Judíos y extranjeros. Es un poco de lo que empieza a hablar. Y bueno, creo que no da mucho como para avanzar. Es un capítulo que es un poco largo y tiene varios anexos, que podemos profundizarlos o no, pero que están ahí puestos. Me parece que no da como para arrancarlo, porque igual vamos a arrancar del principio después. No sé si quieren comentar alguna cosa. Para terminar. Me quedó mal entonces subido en lo que es Cábala luriana. Sí, sí, en ese punto 260 MB. Ajá. Notas, luego lo corto. Claro. ¿Quieren comentar alguna cosa? ¿Quieren que lea un poco más? No sé. Eso, hoy comentaste de los genios y la verdad pues no había comprendido bien qué era lo de genio, ¿no? Porque hay cabalistas que mencionan a los nombres de Dios como genios. Entonces yo sabía que no era correcto, y ahorita que pues lo mencionaste, pues ya se me quitó la duda. Sí, son otras, o sea, no es la intención tampoco criticar a nadie, pero son otras formas de ver la información. O sea, lo que intentamos hacer nosotros siempre es buscar el creador hacia nuestro interior, o sea, en ese trabajo
personal, y en ese trabajo no está la asistencia mágica, ni la asistencia externa, ni una oración externa. O sea, siempre la oración tiene que ver con un trabajo real en uno mismo y de intentar profundizar en eso. Entonces, en ese sentido, o sea, los nombres de Dios, o sea, siempre los nombres también pueden verse desde otro punto de vista, porque podés ver las letras de esos nombres y tratar de hacer el trabajo que tienen cada una de las letras, por ejemplo, o intentar comprenderlo, pero desde ese punto de vista y hacer el trabajo adecuado en ti mismo al respecto. O sea, pero está, yo sé que hay otras escuelas, otras personas que los ven de otra manera y bueno, cada uno está en su proceso y en su trabajo, pero está, no es lo que vemos acá. Acá siempre tratamos de ir hacia ese trabajo en uno mismo, y bueno, en este caso, o sea, está visto justamente como que esa palabra genio es una palabra que va hacia cuando uno está en un dominio del ego, o viendo las cosas con esa influencia, o con ese Dios controlándolo. Sí. Bueno, no sé si... No hay muchas preguntas hoy. Yo me quedé pensando con tanta cosa. Con respecto a los ángeles, igual pensé en que uno siempre los vio como algo superior, como algo, como estos tipos con alas, pero en realidad los tenemos dentro, así como inteligencias divinas, y claro, y pueden ser ángeles o demonios. Sí, Es son como como, fuerzas que uno, como energías, o como no sé, es como están ahí y, bueno, uno tiene que intentar conectarse con ella, por decirlo así, pero de una manera correcta. Porque claro, están ahí viviendo, por decirlo de alguna manera. Y hacen ese puente, por decirlo así. es como en los dibujos animados cuando teníais un ángel y un demonio en cada hombro, algo así. Sí, algo así. Sí, sí. No, eso en realidad, en lo que fue el capítulo 9, que hablamos de la buena inclinación y la mala inclinación, comentábamos un poco al respecto, ¿sí? De qué estaban esas dos campanas, pero esas dos campanas que también te ayudaban a desde el lado severo, desde el lado de la misericordia, moverte hacia el medio. O sea, pero también podías, si te movías hacia el ego, también te tiraban para el otro lado. O sea, como que siempre estaban esas dos visiones y estaban esas influencias. Claro, sí, muy interesante. Este texto del árbol tiene como mucha información, muy concentrada, y como cada párrafo, si bien está comentado, o sea, da para mucho y da como para que cada uno saque su propio trabajo y sus conclusiones. O sea, cada párrafo de estos, o sea, si uno mira, primero tiene la traducción textual y después tiene como cierta interpretación que fue surgiendo, pero cada uno también puede profundizar y hacer la suya, ¿no? O sea, no, no trata de ser única ni nada que se le parezca, sino solo algo de información que surgió y se intenta compartir para hacer cada uno lo que tenga que trabajarse a partir de allí. Pero es un texto como muy profundo y muy concentrado. Entonces, cada párrafo tiene como mucha información. Y de hecho, en este capítulo 7 luego hay varios anexos que surgen de palabritas nomás. O sea, hay referencias respecto a tal para allá, o de tal parte del Zohar, de tal cosa. O sea, surgen referencias que en cada cosita que está allí, o sea, se extiende y hay como mucha información concentrada. Bueno, no sé. Si no quieren comentar más nada, vamos a dejar por aquí. Cuando hay inclinación, ya sea por lo muy bondadoso o por la mucha fuerza,
pero no estamos en el medio. También estás en función del ego. Por ejemplo, si yo soy demasiado bondadosa, Sí, puedo estar en función al ego. sí. O sea, tanto la misericordia excesiva como la severidad Fuerza. excesiva, Sí. las dos cosas, de hecho hay una práctica de Michel Fornar que nos explica de que ambas cosas van hacia el ego, porque el creador está solo en la línea media. Cuando uno trata de dar, pero no pone un límite, eso es algo que va hacia el mal, porque no va por ahí la solución, por decirlo así. Tiene que ser un equilibrio entre lo que uno da y lo que uno pone cierto freno. No puede uno ponerse solo en dador sin poner un límite. Tiene que lograr que la otra persona haga su esfuerzo para que eso sea recibido realmente. Si uno está en una posición solo de dar, o de ser demasiado bueno, por decirlo así, visto desde el punto de vista de nuestro mundo, pero sin exigir algo a cambio, sin poner ese freno para que la otra persona haga el esfuerzo de llegar hasta ese lugar, eso es una actitud mala. Genera dependencia de la otra persona, genera un vínculo que es equivocado. Siempre hay que dar cierta parte, poner un freno y lograr que la otra persona llegue hasta ese lugar medio. Ese es el vínculo correcto. Ni tampoco ser severo demasiado, o sea, tiene que ser un equilibrio entre ambas cosas. Pero eso si lo haces con la intención adecuada, ¿no está bien? ¿No sería una buena inclinación, digamos? Si lo haces con la intención adecuada. A ver. Claro, dar sin esperar recibir. O sea, si es algo material que le das a alguien, por ejemplo, o sea, Sí, o una acción. te digo mi opinión nomás, o sea, uno no puede ponerse en el papel del creador en uno mismo, como que dice, o sea, uno no puede Eso sí. dar a la otra persona sin exigirle nada, porque es como que no estás logrando que la otra persona crezca, la estás haciendo dependiente de ti, por decirlo de alguna manera. O sea, las personas tienen que ser independientes y buscar cada uno su propio camino. Eso lo habíamos hablado la otra vez, Carlos, disculpe, ¿no? Si me escucharon gritar porque casi mato a una persona. Sí, no, vos vas a manejar tranquilo. Cruzó la Avenida Libertador un tipo, la verdad que era para matarlo. No lo llevé por delante porque Dios no quiso. Y bueno, me salió el ego. Habíamos tocado este tema la otra vez. Sí, es verdad. El tema del karma. O sea, el karma de la persona, porque uno puede ayudar y todo eso, pero realmente tiene que ser su trabajo. Si no te haces cargo vos. Claro. Es un tema especial ese, ¿no? A ver, yo dono o ayudo realmente a que, a ver, si tenés 2 piernas y 2 brazos, podés salir a trabajar y buscarte la buena vida. Ayudaré al que no tiene los pies. Aunque es karmático también. Pues esa persona está pasando por un karmático. Es relativo todo, ¿eh? Es para pensarlo. Sí, pero me quedo con eso que capaz que hay algo que uno sustituye en lugar de él, del creador. Estás ocupando ese lugar. Claro, porque la persona está sufriendo eso, por decirlo así, por algo. O sea, para que aprenda algo y desde ahí logre elevarse. Exacto. Es que tiene que pasar así, es así. Habíamos visto, Álvaro, la otra vez que mencionó Marcos, la práctica esa que era respecto a cuando uno hace la oración que quiere ayudar a otro, pero que es tomar la carencia del otro en uno mismo y desde ahí, desde tu propio cli, elevarlo, sintiendo el dolor del otro dentro tuyo. O sea, apropiarte tú del dolor de la otra persona para, desde cuando es tuyo, porque uno no puede moverse respecto al cli del otro porque no lo conoce. Uno no puede pedir por otro porque es como que estás como
intentando conocer algo que no podés. Lo que sí podés es elevar desde tu propia carencia, desde tu propio. Entonces, si vos lográs sentir lo que le pasa a la otra persona, y cuando vos sentís ese dolor, desde ahí te conectás y haces man, eso termina ayudando a la otra persona. Esa práctica la habíamos visto, la habíamos repasado el otro día, y sí tiene que ver con un dar correcto, por decirlo así, desde un punto de vista de una oración. Era una de las prácticas de Michael que habíamos comentado. Seguro. Está clarito. Cuando lo bueno ahí es poner la severidad, la restricción, ¿no? El límite. Sí, o sea, cuando uno está dando demasiado, o sea, uno tiene que hacer un equilibrio entre ambas cosas, entre el dar y entre el frenarlo. O sea, vos puedes tirar una punta o dar algo, pero lograr que la otra persona haga su esfuerzo para que crezca también. Claro. Después cómo hacerlo, ya cada uno hará experiencia propia. Sí. Clarito como el agua. Habrá que experimentar. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo no. Bueno, vamos a dejar entonces por acá. Nos vemos el martes que viene o el jueves. O sea, con algunos nos vemos el jueves y con otros nos vemos el martes. Bueno. Listo, Carlito. Gracias. Bueno, Bien. gracias a todos. Bien. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Buen fin de semana. Bueno, que pasen bien. Igualmente. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.